Las 7 voces del silencio. El testamento final de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ser humano le tiene tanto miedo al silencio? Huimos del silencio porque, cuando todo calla, lo que queda es nuestro propio dolor, nuestras deudas pendientes y ese vacío que ninguna distracción puede llenar. Pero hace 2000 años, en una colina a las afueras de Jerusalén, el silencio fue roto por algo más que gritos de agonía. Fue roto por 7 frases que, de no haber sido pronunciadas, dejarían tu vida y la mía sumergidas en un sentimiento eterno. Si hoy sientes que el cielo está mudo ante tu sufrimiento, quédate. Porque hoy vamos a descubrir que Dios no solo habló en la creación, sino que guardó sus palabras más importantes para el momento en que ya no le quedaba aliento. Si pierdes el eco de estas 7 palabras, pierdes la brújula de tu propia alma. Vivimos en la era de las palabras vacías, promesas políticas, discursos motivacionales, opiniones en redes sociales que se olvidan a los 5 segundos. Pero las palabras de un moribundo tienen un peso diferente, tienen la densidad de la verdad absoluta. Imagina la escena. El polvo, el olor a hierro de la sangre, el sonido seco de los martillos. Allí, entre el caos y el odio, Jesús decide hablar. Pero no habla para defenderse. No habla para maldecir a quienes le escupen. Aquí es donde muchos se detuvieron y dicen: fue solo un hombre bueno, sufriendo una injusticia. Y ahí es donde pierden lo esencial. Si Cristo fuera solo una víctima, sus palabras serán quejas. Pero Él es el sacerdote y la víctima. Cada palabra es un decreto eterno que viene a sanar una herida específica de tu historia personal. La primera palabra corta el aire como un cuchillo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detente por un segundo. No dijo, yo los perdono. Dijo, Padre. En el momento de mayor injusticia, lo primero que Jesús hace es asegurar tu relación con la fuente. ¿Cuántas veces te has sentido imperdonable? ¿Cuántas veces has pensado que tus errores han levantado un muro insalvable entre tú y Dios? Aquí comienza la revelación. El perdón de Dios no es una reacción a tu arrepentimiento, es una iniciativa de su amor mientras tú todavía tienes el clavo en la mano. ¿Lo habías pensado así? Él no esperaba que los soldados se disculparan para amarlos. Si tú hoy sientes que el peso de tu pasado te impide mirar al cielo, escucha este eco. El perdón es la base de todo lo que sigue. Sin esta primera palabra, las otras 6 serán simplemente literatura trágica. Entramos en la segunda etapa de este viaje. El escenario cambia. Ya no son los verdugos, es el compañero de dolor. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí la doctrina se vuelve carne. El buen ladrón no tuvo tiempo de hacer teología, ni de cumplir penitencias, ni de ser una buena persona según los estándares del mundo. Solo tuvo tiempo de reconocer una verdad frente a él. Muchos creen que la salvación es un premio al esfuerzo, pero la Biblia nos revela aquí que la salvación es una acogida a la verdad. Cristo no le promete el cielo para mañana o para el final de los tiempos, dado hoy. La eternidad no es algo que empieza cuando mueres. Empieza cuando reconoces quién es el que está a tu lado en la cruz, pero la revelación se vuelve más íntima. Jesús mira hacia abajo, ve a Juan, el discípulo amado, y ve a María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Muchos se preguntan por qué Jesús la llama mujer. No es falta de afecto, es una revelación de identidad. Ella es la nueva Eva. En el Génesis, la mujer fue el canal por donde entró la caída. En el Calvario, la mujer es el canal por donde la humanidad recibe el cuidado de Dios. Jesús no está simplemente arreglando quién cuidará de su madre anciana. Está entregando su posesión más sagrada a la iglesia. Si te sientes huérfano espiritual, si sientes que la fe es una teoría fría, es porque quizás no haya aceptado este regalo. Ella no es un adorno en el pesebre, es la guardiana de tu fe al pie de la cruz. Aquí es donde el ritmo cambia. Jesús ha perdonado a sus enemigos, ha abierto el cielo a un pecador y ha formado una familia.
¿Notas el patrón? Está reconstruyendo el mundo mientras se desmorona básicamente. La tradición de la Iglesia nos enseña que Cristo no hace nada por accidente. Cada una de estas palabras cumple una profecía, pero sobre todo, llena un vacío en el corazón humano. Aquí es donde muchos se confunden y piensan que esto es solo un relato histórico. Pero la Biblia no es un libro de «érase una vez». Es un libro de «esto está pasando ahora». Si pierdes la conexión entre la maternidad de María y tu propia vida, te quedas solo en el combate. Y el combate apenas está por volverse más oscuro. Llegamos al momento que hace temblar a los escépticos y pone a prueba a los creyentes. Las tinieblas cubren la tierra, y de la oscuridad surge el grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí es donde las objeciones nacen. ¿Cómo puede Dios abandonar a Dios? ¿Acaso Jesús perdió la fe? ¿Era realmente Dios si sentía que su Padre lo dejaba solo? Escucha bien, porque aquí es donde muchos se pierden lo esencial. Jesús está rezando el Salmo 22, un salmo que empieza en la desesperación, pero termina en el triunfo absoluto. Al gritar estas palabras, Jesús no está admitiendo una derrota, está cargando con el sentimiento de abandono de toda la humanidad. Él entró en tu oscuridad para que cuando tú sientas que Dios no te escucha, encuentres que Cristo ya estuvo allí, santificando tu soledad. Inmediatamente después, una confesión de vulnerabilidad extrema. Tengo sed. Es la frase más corta, pero quizás la más profunda. ¿Sed de qué? ¿De agua? Los soldados le dan vinagre. Pero la sed de Cristo no es biológica, es espiritual. Es la sed que Dios tiene de ti. San Agustín decía que Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. Aquí confrontamos nuestra propia autosuficiencia. El mundo nos dice que no necesitamos a nadie, que somos dueños de nuestro destino. Pero el Creador del universo se muestra necesario para que nosotros no tengamos miedo de admitir nuestra propia sed. Si tú intentas sacar tu vida con placeres, dinero o aplausos, siempre volverás a tener sed. Solo el agua que brota del costado de este hombre puede calmarte. Muchos dirán: ¿por qué tanto drama? ¿Por qué Dios no simplemente perdonó sin necesidad de este espectáculo de dolor? Esa es la duda legítima de quien no entiende la gravedad del pecado. El pecado no es romper una regla, es romper una relación. Y para restaurar esa relación, alguien tenía que pagar el precio de la justicia y el precio del amor simultáneamente. En la cruz, la justicia y la misericordia se besan. Si Dios solo perdonara, porque sí, su justicia sería falsa. Si solo castigara, su amor sería inexistente. En estas palabras de agonía, vemos que Él no nos mira desde lejos. Él se mete en el barro de nuestra existencia. Aquí es donde las objeciones se desvanecen ante la evidencia de un amor que no se guarda nada. El final se acerca, pero no es una derrota. Es un cierre de contrato. Todo está cumplido. En el griego original, tetelestai, es lo que un comerciante escribía en una factura cuando la deuda estaba pagada por completo. Es lo que un artista decía cuando su obra maestra estaba terminada. No fue un suspiro de alivio por el fin del dolor. Fue un grito de victoria. La deuda de la humanidad ha sido cancelada. La división entre lo sagrado y lo profano se ha roto. Aquí es donde tú tienes que decidir. ¿Vas a seguir intentando pagar una deuda que ya fue liquidada? ¿Vas a seguir viviendo bajo la culpa? ¿O vas a aceptar que el sacrificio de Cristo fue suficiente? Si crees que tienes que añadir algo a la obra de la cruz para ser salvo, no has entendido el Evangelio. La última palabra es un susurro de paz infinita. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús comenzó con la palabra Padre y termina con Padre. El círculo se ha cerrado, la confianza absoluta. Después de pasar por el abandono, por la sed y por el dolor, lo que queda es el descanso en los brazos del Padre. Esto es lo que cambia tu vida si lo aceptas. La muerte ya no es un salto al vacío, es un regreso a casa. Si vives tu vida con estas 7 palabras grabadas en el corazón, tu manera de sufrir cambia, tu manera de perdonar cambia y tu manera de morir cambia.
Cristo no murió para que tú no mueras. Murió para que tu muerte sea igual a la suya, un paso hacia la vida. Hemos recorrido el camino del Calvario. Hemos escuchado los latidos de un Dios que prefirió morir antes que vivir sin nosotros. Ahora, la pregunta no es qué hizo Jesús hace 2000 años, sino qué vas a hacer tú hoy. Estas palabras no son información, son una invitación. Te invita a que cierres los ojos por un momento. Señor Jesús, que desde el trono de la cruz nos dejaste tu testamento de amor. Por tu primera palabra, enséñanos a perdonar. Por la segunda, danos esperanza en nuestra hora final. Por la tercera, haznos hijos fieles de tu madre. Por la cuarta, acompáñanos en nuestras noches oscuras. Por la quinta, danos sed de ti. Por la sexta, haznos descansar en tu victoria. Y por la séptima, enséñanos a confiar nuestra vida entera en las manos del Padre. Que así como San Dimas encontró el paraíso en un instante, nosotros encontramos en tus palabras la paz que el mundo no puede dar. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Si este viaje ha tocado tu corazón, no te lo guardes. Suscríbete para seguir profundizando en nuestra fe. Comparte este documental con alguien que necesita esperanza y déjanos en los comentarios cuál de estas 7 palabras necesitas escuchar hoy en tu propia vida. La paz de Cristo esté contigo. Paz y bien.